Bienvenido, Iglesia Vida Triunfante. ¿Cómo están, amados hermanos, hermanas, jóvenes, niños? Yo creo que usted me puede contestar esta mañana: firmes y adelante. Como dice ese cántico, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Esta mañana, de seguro, ahí está nuestro Dios sentado en su trono, mirando hacia usted, mirando a su hogar, mirando su corazón. Por eso es que le alabamos y le glorificamos. Esta mañana para mí eso es tan hermosa como todos los días que Dios ha hecho. Y me encanta recordar, y quiero recordarles esta mañana, amado, aquel pasaje tan hermoso que a mí me ha inspirado mucho cuando el pueblo de Israel estaba en problemas con los filisteos, enemigos, y le pidieron a Samuel que orase por ellos, porque la situación era difícil. Sabe que dice que Samuel oró a favor del pueblo y desde luego les animó y les exhortó que tenían que obedecer a Dios, volverse al Señor, ser obedientes con Él, vivir para Él. Y cuando Samuel oró, esta es la parte que quiero que esta mañana usted ponga atención y pueda agarrarse de ella. Dice que cuando Samuel oró, dice la palabra, Jehová tronó a favor de su pueblo. Cómo me encanta esa expresión. Jehová tronó a favor de su pueblo, lo que significa que el pueblo de Israel venció a los filisteos, a sus enemigos. Yo estaba pensando esta mañana, nosotros hemos pasado ya casi más de 100 días, tiempos difíciles en nuestra nación y lo más difícil a veces para usted no vernos juntos aquí físicamente, pero espiritualmente estamos unidos. Pero déjeme decirle, piense que en todos estos tiempos, ¿verdad que Jehová ha tronado a favor de nosotros, a favor de su hogar, de su familia, en su trabajo, en cada día de su vida? Sabiendo que Él es fiel, es digno de alabarlo, de reconocer y mantenernos fiel al Señor, adorándolo siempre, reconociendo sus bondades, siguiendo adelante a pesar de todas las cosas. Y sabe que dice que Samuel puso una piedra en la cual era como un testimonio donde dijo: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Usted puede decir eso conmigo ahí en su hogar. A ver, digámoslo todo: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y por esa razón le alabamos, le bendecimos. Dele gracias junto conmigo ahí en familia. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ayudaste a tu pueblo Israel en los tiempos más difíciles y ahora nosotros somos tu pueblo, así lo dice, y ovejas de tu prado. Gracias por el cuidado que has tenido a favor de nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad en nuestros hogares. Gracias por el trabajo, por la vida, por provisión que ha sido continua. Gracias porque no nos ha faltado. Gracias por esa paz inmensa que nos has dado en medio de toda situación. Esta mañana te alabamos, te bendecimos y aquí todos juntos en familia te decimos gracias, Señor, y aceptamos y creemos: hasta aquí tú nos has ayudado y sé que vas a obrar a favor de nuestras vidas. Por eso recibe esta mañana nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento como el Dios bueno, y también te ofrecemos nuestro corazón donde está abierto no solamente para alabarte y glorificarte, sino también para recibir tu palabra que beneficia nuestras vidas. Buen Dios, recibe toda gloria y todo honor por siempre. Amén y amén. Una vez más nos gozamos alabando y glorificando al Señor. Esta es una de las formas de alabar al Señor, pero la verdadera alabanza y adoración, hermanos, está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Pero en esta preciosa mañana vamos a alabar al Señor con cantos que nunca han pasado de moda y que siguen edificando nuestras vidas, como esto que dice así. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos.
Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. La Biblia dice que el hombre es un canto precioso. Vamos a alabar al Señor ahora con algo que ha sido parte de nosotros a través de todo este tiempo también. Lo más grande es su presencia en la naturaleza, su presencia en la vida y su presencia en nuestro ser. Amén. Cante conmigo porque yo sé que usted se sabe este canto. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablo, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Él me puede oír. Él me puede oír. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: Santo, 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 Santo eres tú. Santo eres tú. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea el tiempo que nos va a escuchar. Agradecemos a los hermanos aquí en la iglesia que nos escuchan fielmente cada semana este programa. Solamente quería también recordarles que durante la semana estamos transmitiendo unos devocionales los martes y los jueves. Quisiéramos que usted esté pendiente de estos programas y también estamos en línea los lunes y los viernes. Esta es la única manera que podemos por ahora mientras estamos nosotros atravesando esta emergencia. En esta ocasión quisiera hablarles sobre el tema no seas esclavo del miedo. Ahora, para hablar del miedo y hablar de este tema, quisiera referirme a cierto tipo de personas que existieron en la antigüedad y que hoy existen pero con otros nombres. Yo quisiera hablarles primero de los vasallos. ¿Qué era un vasallo o una vasalla? Primero es un nombre adjetivo. Nombre puede ser masculino o femenino, de acuerdo a cómo se aplique. Un vasallo es una persona que
ponía al servicio de un señor feudal, el cual le daba protección a cambio de algunos beneficios que recibía o servicios que le daba el feudal. Ejemplo, los pueblos vasallos de la Edad Media quedaban vinculados al señor feudal mediante un acto de homenaje, pero ese acto era lleno de miedo, mucho miedo. Los pueblos vasallos de la Edad Media venían y le rendían pues ese tributo a su señor. En segundo lugar, podemos ver que un vasallo es una persona que está bajo autoridad absoluta, no democrática. Ejemplo, los vasallos sirvieron a su soberano en la guerra. Entonces, de ahí viene la palabra feudatorio, tributario, siervo, súbdito, servidor, que viene luego a desencadenar en la última, en lo más bajo, si usted quiere decir de la expresión, en ser esclavo. Ahora, ¿qué cosa es ser un súbdito? Persona que está sujeto a la autoridad de otro, al que tiene la obligación de obedecerle, quiera o no quiera. Y la otra cuestión es el ciudadano de un país que está sujeto a las autoridades políticas de este, especialmente en las monarquías. Ejemplo, los súbditos pagaban tributo al rey. De modo tal que estamos hablando de un vasallo y estamos hablando de un súbdito. Ahora, después de hablar de estas dos categorías, vamos a hablar qué es un esclavo. Esclavo es una persona privada de libertad, que violan sus derechos humanos. Segundo lugar. Tercer lugar, es tratado como una mercancía, no como un ser humano. Y la palabra esclavo se deriva del latín romano esclavus. Ahora, que en la época del Imperio Romano no tenían derecho jurídico ni acceso a la defensa, eran un objeto, no una persona. Entonces, hablando de estos tres tipos de personas, de un vasallo, de un súbdito y de un esclavo, vamos a ver cómo la Biblia nos expone este tema. Dice la Biblia, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Primer cosa, para los que les gusta esclavizar, no es bíblico someter a esclavitud a nadie. Ahora, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, el espíritu que nos ha sido de parte de Dios y el que Dios quiere transmitir a usted que me escucha, es que usted pueda decir, Señor Jesús, tú eres mi Padre lindo y precioso, mi Padre lindo y precioso, yo soy tu hijo, ya no soy esclavo, soy tu hijo. El miedo, Señor, no es mi Señor. El miedo no tiene que controlar mi vida. Esa es la vida que hay en Cristo Jesús y la vida que nos promete. Ahora, ¿por qué no debe controlar tu vida el miedo? Ahora, porque el miedo no te deja ver las grandes potencialidades que llevas dentro de ti. En tiempos muy difíciles de que vivía Israel por desobediencia, fue esclavizado, los cultivos fueron llevados, las mujeres, niños fueron llevados esclavos, y se encontraba este joven Gedeón trabajando ahí en el campo, cultivando el trigo, y se le acercó Dios y le dice, Gedeón, levántate y con esa fuerza que tienes dentro de ti, libera al pueblo, destruye al enemigo. Esto quiere decir que todos llevamos un potencial dentro de nosotros que es capaz de destruir al enemigo, que se llama el miedo, esa desesperación que ataca. En otra instancia, el miedo es una arma que usa Satanás para amedrentarte, para asustarte y ponerte terror en tu mente y en tus pensamientos. Son centenares de fármacos, pastillas, jarabes, ansiolíticos que se han creado en laboratorio
para reducir el miedo y la ansiedad en las personas. Y sí logran aliviar un poco este estado de miedo, logran hacer algo. Y muchas gracias por los doctores que hacen esto. Pero también deja efectos secundarios. Entonces, queremos decir pues que el miedo es un arma que usa el diablo para amedrentarte y mantenerte bajo una postración de ansiedad. Ahora, recuerda una cosa, el miedo no es más grande que el Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Usted que me escucha pensará, ¿puede Dios darme ese poder? ¿Soy yo elegible para recibir ese poder? ¿Podría algún día disfrutar de ese poder? La respuesta es absolutamente sí. Usted puede. Ahora, escuche. Alguien dijo por allí algo así. Dios y yo formamos una mayoría. Más tarde le voy a repetir esto mismo. Dios y yo formamos una mayoría. Allí donde usted me escucha, donde está, en cualquier parte que me esté escuchando, repita esto. Dios y yo formamos una mayoría. Dios y yo hacemos una mayoría. ¿Qué le parece? Entonces, tenemos aquí que ya hemos hablado del miedo que causa terror, ansiedad y desaliento, ¿verdad? Ahora, déme un poquito hablarle del temor. El temor de Jehová es muy diferente al miedo. El temor es un respeto a Dios. El temor es un honrar a algo muy grande como es el nombre de Dios. Y los beneficios de tener temor a Dios o honrar el nombre de Dios son estos. El temor de Jehová engrandece al hombre. Lejos de hacerlo pequeño, lejos de ponerlo en una situación de ansiedad, lo engrandece a usted. Engrandece el matrimonio, engrandece a la familia, engrandece a la ciudad, engrandece a la nación. Cualquier nación del mundo que sea desafiante contra las leyes de Dios, escuche, será una nación derrotada. Sus gobernantes y sus presidentes, sus alcaldes, sus representantes serán derrotados porque no hay poder más grande que el poder de Dios. Toda nación, todo presidente, todo gobernador que tiene temor a Dios será un presidente engrandecido, fortalecido, y su nación será una nación victoriosa, así como lo oye. Ahora, entonces tenemos aquí que para recibir los beneficios del temor de Jehová, escuche lo que la Biblia dice en los siguientes versículos, ¿verdad? Este versículo revela y descubre dos aspectos, dice, el que hace lo malo, esclavo del pecado es y será castigado por el miedo y temor del magistrado. Vivirá pagando las consecuencias de su pecado, esclavizado, preso y en una celda. En segunda cosa dice, es que el que hace lo bueno es esclavo de lo bueno y en vez de vivir con miedo y temor, más bien va a ser alabado, respetado por los magistrados. Pablo es bien claro en la epístola a los romanos y aclara esos versículos y dice que el que hace lo malo, esclavo de lo malo es. Y el que hace lo bueno, pues esclavo de lo bueno es. Y ambas cosas tienen su repercusión, tienen consecuencia. Ahora, por la misma vida vivirá, dice, gozando de los beneficios y las bendiciones al ser esclavo de una gracia que viene de Dios para bendición. La Biblia nos estimula, nos exhorta, nos aconseja a que nos hagamos esclavos de Dios, de Jesucristo, de la fe, del amor, y no ser esclavo de las otras cosas, porque esas otras te llevan a una destrucción, pero esto te lleva a una bendición. Ahora, la pregunta clave es, ¿de quién tú quieres ser esclavo? ¿Del bien o del mal? ¿Quieres ser esclavo del miedo o quieres ser esclavo del temor de Jehová? Ahora, que conste, te estoy haciendo un desafío, te estoy haciendo un reto. Ahora, la persona que es un súbdito, un vasallo y que es un esclavo, ¿verdad? Esto le ayuda
porque Dios quiere que el ser humano no sea un esclavo de nada ni de nadie, que no sea un vasallo de nada ni de nadie, que no sea simplemente un súbdito, tampoco que tenga vasallos, súbditos y esclavos. Ahora, ¿está su vida llena de miedo? Miedo al señor emperador, al señor feudal, miedo al policía, miedo al manager, miedo a todo, miedo a los jefes en su trabajo. El miedo es destructivo y patológico, esclaviza. Para todos esos jefes de cualquier empresa o de lo que sea que les guste infundir el terror, déjeme decirle que ante una persona que cree en Dios, usted no puede infundirle temor, ni terror, ni miedo, porque la persona que cree en Dios es una persona centrada en los valores eternos de Dios. No es el miedo que gobierna la vida de esa persona, es Dios quien la gobierna, entiéndalo usted. Ahora, el miedo pone en tu mente varios pensamientos. Número uno, el miedo te dice que no sirves para nada. Ajá. La intención del miedo es aquí convertirte en un ser inútil y despoderado. Ah, sí. Ahora fíjate. Número dos, el miedo desvaloriza tu vida. Te dice que tú no vales nada cuando Dios ha dicho que tú eres la niña de sus ojos. Cuando tú te sientes mal con tus ojos, vas al oculista, que te hagan el examen, compras el mejor anteojo, que te ayuda a la vista para manejar, a leer. Y Dios dice, tú eres la niña de mis ojos. Yo te cuido, tú vales mucho para mí. ¿Quién no valora tener dos ojos, aunque sea uno que vea? Pero lo valoramos. Entonces Dios nos valora a nosotros. Entonces Dios ha dicho que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres un hijo de Dios con privilegios y bendiciones grandísimos. Número 3, el miedo trata de paralizar todas aquellas acciones que te conducirán al éxito. Así es. El miedo te dice que vas a fracasar si lo intentas. Pablo dijo, para todo miedoso y para los que sufren ansiedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el miedo, número 4, el miedo te hace creer que estás solo y que nadie apoya tus ideas. Ajá. Recuerda que alguien dijo por allí, ya te lo dije, Dios y yo hacemos una mayoría. Supóngase que varios o muchos o casi todos pudieran estar en contra de tus proyectos, de tus planes, de lo que te has propuesto hacer con Dios, Dios contigo y tú con Dios. Y en la vida, sostener tu vida, tu familia, entonces piensa que Dios y tú forman y hacen una mayoría para lograr cualquier cosa. Por último, déjame decirte que el miedo es una emoción negativa que si llega a convertirse en un sentimiento en tu vida, entonces, una vez que es una emoción y luego se transforma en un sentimiento, la emoción no gobierna tu vida porque es espontánea, viene y se va, pero el sentimiento se queda y regula toda tu vida. Eso sí es peligroso. Arruinará por completo todos tus planes y proyectos si dejas que esa emoción se convierta en un pensamiento permanente o en un sentimiento permanente. Ahora, el miedo obstaculizará vivir una vida victoriosa y progresivamente bendecida de parte de Dios. Déjame decirte, hay un versículo en Proverbios 14, 26, 27, que yo sea de paso, muchas gracias a la hermana Luz Cervantes que me lo dio esta semana. Me dijo, pastor, lea ese versículo, a nosotros nos ha ayudado mucho. Y yo lo leí y el versículo que me dio nuestra hermana Luz dice así, en Proverbios 14, 26, 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Ajá. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Ahora, oiga esto. Y esperanza tendrán sus hijos. Si yo le temo al Señor, se va a desarrollar una esperanza dentro de mí. Y esperanza tendrán sus hijos.
El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hoy en día la muerte parece que se ríe y se burla de todos. Hoy en día la muerte está por aquí, está por allá, está por aquí, está por allá, ¿verdad? En menos de tantos meses, de diciembre para acá, junio 26, la muerte se ha ensayado. Se ha ensayado matando a más de 500,000 de personas. Se ha ensayado infectando tantos 8 millones en el mundo. Y haciendo desastres en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, etcétera, etcétera. Pero este versículo dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Aquí hay un salmo también que yo lo quiero decir, ya estoy terminando. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, y en gran manera. Su descendencia será en la tierra. Sí, su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y oiga lo que dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Qué lindo es. Mientras que el miedo te roba todo, ¿verdad? El temor a Jehová te devuelve todo. Qué interesante. Tú tienes que distinguir lo que es el miedo, lo que es el temor. Miedo se le tiene a una culebra. Miedo se le tiene a un toro o a un buey bravo. Miedo se le tiene a un perro rabioso que te va a morder. No todos los perros son malos, hay perros mansos. Pero digo, miedo se le tiene a eso. Pero temor es otra cosa. El temor es que lo debemos practicar en todo. Temor de no dañar a una esposa, a un hijo, temor de no dañar la familia, temor de hacer todo bien correcto, temor de agradar a Dios, temor de hacer todo eso. Cuando nos ponemos en esa perspectiva de temerle a Dios, nuestra vida será bendecida. Déjame orar por ti y hacer una oración. Señor Jesús, claro está que el miedo es diferente al temor. El miedo se ha apoderado en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Centroamérica, en todas partes. Nadie puede salir al mercado a hacer esto, a lo otro, a la calle o hacer aquí, sin aquel temor de poder uno encontrarse con la muerte. Una muerte tan chiquita que se llama virus, y que ese virus puede brincar a una nariz o a un ojo de uno o a la boca, y eso bastaría para que ese virus se vuelva mortal. Y otros miedos que hay, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento, que a tu pueblo le des sabiduría. Enséñanos a que tú eres un Dios poderoso, pero eres un Dios prudente. Tú siempre vas a bendecir al hombre que es prudente, al hombre que es sabio, al hombre que obedece y sigue leyes, al hombre que se sabe sujetar. En otras palabras, Señor, tú bendecirás a aquella persona que es cuidadosa. En estos días más claro no puedo hablar, aquel que usa su mascarilla, aquel que usa sus manos lavadas con gel, aquel que se lava las manos en casa, aquel que guarda la distancia, aquel que se aparta de una persona que no tiene máscara, aquel que sigue estas leyes. Todas esas leyes Dios las usas tú para proteger nuestra vida, para darnos la victoria. Entonces, Señor, el temor a Jehová, el temor a ti, nos va a bendecir, nos va a dar vida, nos va a dar bendición, nos va a dar alegría. Bendito seas tú, Señor, por implantar en nosotros o nosotros buscar cómo tener temor contigo. Yo bendigo a mis estimados oyentes que me escuchan en todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto, amigo. Si Dios te ama, también nosotros te amamos. Que el Señor te bendiga.